¿cómo se plantearía en términos estadísticos? ¿Quién nos puede decir cómo la planteamos? ¿Cómo quedaría planteada en términos estadísticos? La alternativa. Ajá. Mayor a $10, ¿no? Ajá. ¿Quién sería mayor a $10? Ay, ya me estoy enredando, profe. Entonces, no, la alternativa es la otra. Yo creo que le dije la... No, está bien. La alternativa es esa, mayor a 10, pero ¿qué expresiones o cuál expresión es mayor a 10? Eso es lo que le falta completar. La diferencia Ajá. del ¿De salario quién? promedio. Del Ajá, salario del promedio. salario promedio, correcto, sí. La diferencia entre los salarios es mayor a 10. Esa es la hipótesis alternativa, que en términos estadísticos sería μ1 menos μ2 mayor a 10. ¿De acuerdo? Y con eso sacamos la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis nula entonces sería que μ1 menos μ2 sería menor a 10. ¿Quién sería el delta en este problema? Para no ser a 10. El delta es 10, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos las dos hipótesis. μ1 menos μ2 menor o igual a 10 y la alternativa μ1 menos μ2 mayor a 10. Aquí un detalle importante, jóvenes, es que el delta es positivo, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos el μ1 y el μ2, para que esa diferencia dé positiva, tiene que ir el mayor de primero, ¿de acuerdo? Entonces, el dato mayor es el que vamos a considerar de primero y el dato más pequeño sería el segundo, para que a la hora de restar, esa resta nos dé positivo, ¿verdad? Que en este caso el valor 10 es positivo. Entonces, la interpretación sería, en el caso de la nula, la diferencia entre los montos de salario promedio real por semana entre las dos empresas es a lo sumo 10. Y la hipótesis alternativa es la diferencia entre los montos de salario promedio real por semana entre las dos empresas es significativamente mayor a $10. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre quiénes, bueno, entre los montos de salario promedio real por semana entre las dos empresas. Es a lo sumo 10 o es menor o igual a 10, como ustedes quieran. Y en el otro caso sería significativamente mayor a 10. Entonces ya tenemos nuestras hipótesis, ya tenemos identificado el delta y por lo tanto podemos proceder a resolverla. Nada más sacamos los datos y definimos cuál método vamos a utilizar, si el estadístico de prueba o la región de rechazo o el valor P. Lo que pasa es que para el valor P, recuerden, tenemos o debemos sacar primero el estadístico de prueba. Entonces, hay que sacar el Z o el T, dependiendo de la prueba que se esté haciendo. Entonces, voy a devolverme al problema para que anoten los datos. ¿Quién sería? Bueno, en este caso tenemos los promedios y las desviaciones están. Entonces, de acuerdo con los datos y lo que acabamos de plantear, para ustedes, ¿cuál sería el dato que deben tomar como 1? Como μ1, como x/1, como n1, ¿cuáles serían los datos? N sería 36
mu sería 300. No, perdón, 13. $13. Y, No, $13 es la desviación estándar. ok, Profe, los de la no muestra sé. 16 serían de como mu1. La muestra, sí, porque es la mayor, ¿verdad? Y la diferencia tiene que dar positiva. Entonces a 300 le resto 285 para que me dé positiva. Entonces los datos de la muestra de 36 los podemos llamar como mu1, como x/1, como n1. Ahora, se pueden hacer indiferente, ¿verdad? Nada más que a la hora de hacer la prueba, ustedes restan al mayor, le restan el menor, ¿verdad? Eso es lo que deben de tener presente. Entonces, no importa si tomaron, a quién tomaron como 1 y como 2 a la hora de hacer la resta, para que la diferencia dé positiva, porque el delta es positivo, entonces tienen que tomar el mayor de primero para restar. Bien, entonces acá está la hipótesis nula. Vamos a considerar la región de rechazo. Como es una prueba de mayor que, en el caso de la alternativa, entonces la región de rechazo sería esta, x/1 menos x/2 mayor que el delta, más z de alfa por la raíz de S1 al cuadrado entre N1 más S2 al cuadrado entre N2. Y recordemos que S1 es la desviación estándar. N1 el tamaño de muestra y el S2 y el N2 para el caso de la muestra 2 respectivamente. Entonces todos estos datos los tenemos, el x/1, el x/2, tenemos el delta, tenemos el alfa para poder determinar el z y tenemos los datos de la muestra y de la desviación estándar. Entonces, como el delta es positivo, ¿verdad? Es importante tener presente ese detalle. Cuando el delta no es 0, sí es importante tener presente que si el delta es positivo, entonces en la resta debemos poner el mayor primero. Si el delta es igual a 0, entonces no importa quién vaya de primero o de segundo, ¿verdad? Habíamos dicho. En el caso de la prueba de igualdad. Profe, Entonces, ajá. ¿Perdón? No hay posibilidad de que haya un delta negativo, ¿verdad? No, porque por lo general uno le da vuelta al enunciado, le puede dar vuelta al enunciado y lo maneja como positivo y siempre se manejará entonces positivo. Ok, ok. Sí, se podría dar. Lo que pasa es que, por ejemplo, no tiene mucho sentido manejar un delta negativo porque la idea es siempre verificar que una diferencia es mayor a cierto número o menor a cierto número, ¿verdad? Y entonces normalmente ese número siempre es positivo. Entonces, cuando la diferencia es menor a, entonces uno le puede dar vuelta a los datos y, por ejemplo, si dice mu1 menor a mu2, entonces uno le puede dar vuelta y decir mu2 mayor que mu1 y siempre manejarla como mayor que, ¿verdad? Es otra forma. Pero tenemos ese detalle. Entonces, si gustan, reemplacen los datos en la fórmula para ver si esa diferencia entre x/1 y x/2 es mayor que la expresión de la derecha. No sé si requieren que me devuelva los datos o ya los tienen y me quedo ahí en la fórmula. Bueno, habría que calcular el z sub alfa cuando alfa es, en este problema nos decían que el alfa es del 2%. Entonces traten de hacer el cálculo reemplazando aquí, calculando el z sub alfa para ver qué pasa con
la diferencia entre los X barra. Si ocupan ver los datos, me dicen. Podría poner los datos un toquecito para copiarlos. Aquí están los datos. Pero ya puede volver a la fórmula. Ok.
Ok, ¿alguien tiene los cálculos ya? Nos podrían compartir. Yo le puedo ayudar. Ok, Entonces, bueno, no sé si lo dicen con una parte, pero pues ahí me van a confirmar. y vamos a ver. Entonces, como los datos número 1, y puse el que tenía 30 de mayor, luego nada más completé con el 376, luego con el dato 2, 285, 1240, el delta es 10, pues el alfa era 0.02 para los alfa, y en teoría eso es el QT, ¿no? Ajá. Porque en pues la desviación de la muestra. Sí, pero el tamaño de muestra son muestras grandes. Ajá. Sí, sí, eso lo noté. Entonces, aún así se Entonces, usa el otro. se usa Z, que sería QNorm, no QT. Ah, ok, sí, sí, eso es esa es la duda que tenía. Ajá. Que no, porque en teoría nos dieron como que es, entonces ahí está la diferencia de X barra y nada más se le restan ambos. El límite superior es el delta más el alfa más la raíz cuadrada de la desviación 1 al cuadrado entre del tamaño 1 y más la desviación 2 al cuadrado entre el tamaño 2. Bueno, Ajá. entonces nos dice que el límite superior es de 1591 y la diferencia de X barra es 15. Entonces, por ende, no se rechaza la nula. Rechaza porque al nivel de 2% no existen las pruebas suficientes para decir que aún no copia no dicen las pruebas suficientes para decir que el salario de la empresa. No, la diferencia entre los salarios es menor o igual a 10, pues, creo, si no me equivoco. Ajá, correcto. Entonces, el límite es 1591 Ajá. y la diferencia de los X barra es 15. Entonces, si es mayor a 1591 se rechaza, si es menor no se rechaza. Entonces, ¿qué conclusión tiene? Que no se rechaza. Que no se rechaza, correcto. No se rechaza esta hipótesis. Eso sería usando la zona de rechazo. Ajá. Son rechazo, correcto. Había que usar otra. Es que yo no me No, refería a la. Ok, no, ok. ustedes escogen uno. Ok. Entonces, eso sería. Bueno, la interpretación, bueno, y ya más o menos de ahí, que a nivel de 2% no existen pruebas suficientes para decir que la diferencia entre los salarios es menor o igual a 10. De acuerdo. Entonces, eso sería. Eso sería, entonces. Entonces ahí le dejo para que lo va a compartir, profe. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, cuando se habla de muestras pequeñas, entonces en vez de utilizar QNorm, se utiliza QT. Sí, exacto. Y a la hora de utilizar PNorm, no sé si no se utilizan las muestras pequeñas. El PNorm es para calcular una probabilidad. Ese se mantiene en ese caso. Es que, Se digamos, perdió. en este tema no se calculan probabilidades, sino que lo que Ok, se entonces, calcula son los cuantiles, ¿verdad? Entonces, por eso se usa la QNorm o la QT. entonces nada más eso es lo que cambia. Bueno, nada más eso se usa entonces. Exacto. Ajá.
Muy bien. Entonces, igual aquí estaba la solución, ¿verdad? 1591. Vamos a compartirles. $15.91 y la diferencia de los X barra es 15. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza. Entonces traten de resolver ahora este.
Muy bien, en este caso, jóvenes, ¿qué prueba utilizarían? De 2 cuadras. Bueno, no sé si está preguntando eso, pero de 2 colas. Ajá, de 2 colas, sí, eso muy bien. Ajá, y de acuerdo con los tamaños de muestra, que tienen que usar Z o T. T. Ujú, porque no tenemos las varianzas poblacionales o desviaciones estándar poblacionales. Y en el caso de T, nada más tener cuidado porque hay que calcular el SP, ¿verdad? Que era una expresión que ocupaba un procedimiento ahí de cuidado. Y en este caso, el delta es igual a ¿qué valor? 5, profe. A 5, correcto. Entonces, como el delta es positivo, recuerden que lo conveniente es restar el mayor, le restamos el menor.
Muy bien. ¿Alguien que nos quiera indicar la hipótesis nula en términos estadísticos, cómo quedaría? La hipótesis nula no sería mi1 menos mi2 es igual a 5. Ajá, correcto. μ1 menos μ2 igual a 5. Y la alternativa. Mi1 menos mi2 es diferente de 5. Ok. Y en términos del problema, ¿cómo quedaría? Profe, no sé si me hice un arroz con mango aquí, pero yo puse la diferencia entre, o sea, que la diferencia entre el tiempo promedio, no sé si hay que poner real, lo puse, del montaje entre las dos fábricas es igual a 5, eso sería para la nula. Y para la alternativa sería la diferencia entre el tiempo promedio real de montaje entre las dos fábricas es diferente a 5. No sé si es un arroz con mango o si está bien. Ok, está bien. La diferencia entre el tiempo promedio real de montaje del componente entre las dos fábricas es de 5 minutos, contra la alternativa, la diferencia entre el tiempo promedio real de montaje del componente entre las dos fábricas es significativamente distinta a 5 minutos. Muy bien, entonces ahora procedemos a ver los cálculos, a ver cómo nos quedan. Pero yo lo puedo ayudar con los cálculos si quiere. Ok, entonces si quieren nos comparte. Okay. Entonces, aquí empecé los cálculos. Bueno, aquí es la cartera de los datos. Básicamente puse como el promedio, el que tenía mayor, y básicamente lo completé con los datos de este. Luego Ajá, aquí el delta 5, el alfa es 0,04, alfa pues entre 2, el tal bueno, ahí se me olvidó la M, pero pues, ajá, entonces ese sería el QT de 1 menos alfa, ajá, más el tamaño 1 más el tamaño 2, menos 2. ajá, correcto. La diferencia X barra, pues restamos el primero menos el segundo, luego sacamos el límite inferior con el delta más el alfa por la raíz cuadrada de pues las desviaciones al cuadrado entre el tamaño. Luego el límite inferior que es igual, pero restando básicamente la segunda expresión. Luego esto me dio que el límite inferior es 3,09, el límite superior es 6,9 y la diferencia es 7,1. Entonces, por ende, la hipótesis nula se rechaza. Ajá, lo único es que en el cálculo te falta El ST, creo. el SP, correcto. Es que eso lo comenté como yo me quedé un poco pateado porque no entendí qué era, pero probablemente es porque me haya perdido algo de eso en las clases, entonces. Al final es muy parecido, ¿verdad? Pero digamos, en pequeñas diferencias sí puede haber un problema, digamos, en rechazar o no rechazar. Ajá. Entonces, ahí cuando usted calcula el límite superior es delta más T de alfa por el SP. Por el SP. Ajá, Entonces aquí,
SP, y eso se multiplica por la raíz. Pero ¿cuál será el SP? Ok, el SP tenés que calcularlo. Ajá, ajá. Tenemos que la fórmula en la presentación, pero se la voy a pasar por el chat para que la... Ok. Sí, para más solvencia. Ok, entonces el SP, ya le paso la fórmula. Ahí está la fórmula en el chat. Ok. Ah. Creo que no. Entonces. Y dentro de la raíz, ok, bueno, entonces tenés el T de alfa por el SP, ¿verdad? T de alfa por el SP. Ajá. Entonces. Y eso se multiplica por la raíz, y dentro de la raíz ya no va el S1 al cuadrado, sino que va 1 entre N1 más 1 entre N2. Ok. Ajá. Ahí estaría. No es mucha la diferencia, pero como le digo, en algunos casos puede Ok. que a Sí, usted le supongo haga que si no se difícil. llega a calcular, le bajarían puntos por eso mismo. Sí, porque digamos, del punto de vista teórico, está mal empleado, ¿verdad? Porque por ser muestras pequeñas, es mejor aproximarlo por una T. Ok. Entonces, bueno, y no sé, como usted lo dijo, no cambia mucho. El inferior sigue en 3.09, Sí. el superior 6.90 y bueno, cambió como que sí, La diferencia es de 7, ¿verdad? 7,1. sí, la Y diferencia es 7.1. entonces, en este caso, ¿qué se concluye? ¿Se rechaza o no se rechaza? Sí se rechaza porque la diferencia es mayor. O sí, está mayor, o sea, no está en medio de ambos, entonces por eso se rechaza. Exacto. Está fuera del rango, entonces se rechaza. Entonces eso sería, bueno, la interpretación que al nivel de 4%, sí, 4% no existen pruebas suficientes. No, existen evidencias suficientes para decir que la diferencia entre el tiempo promedio real es, perdón, no es igual a 5 pues. Sí, o es significativamente distinta a 5. Ok, sí, eso es lo que estaba empezando a decir, sí, decir como que la alternativa. Entonces, sí. Entonces sería, profe. Gracias. Nada más aquí para... Entonces, 7,1, ¿verdad? Es mayor a 6,91, se rechaza la hipótesis, es decir, existen evidencias al nivel de 4 para considerar la alternativa. Eso es indicar que la diferencia entre el tiempo promedio real de montaje de un componente entre las dos fábricas es significativamente distinta a 5 minutos. Sí, sí hay diferencias significativas en este caso. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿usted podría darse como un pequeño repaso de las distribuciones muestrales? Es que eso es lo que yo no entiendo, digamos, como que se me enreda. Ok, y específicamente como qué. Em, es que, bueno, no recuerdo exactamente el nombre del tema, pero es el segundo tema que aparece en la primera presentación que nos dio. Ok. Ya voy entonces.
Sí, denme un chancecito, jóvenes, un minuto, porque estaba aplicando examen y están terminando. Entonces, hay una persona que tiene problemas con subir el archivo. Entonces, denme un minutito nada más.
Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, aquí estamos con la distribución de muestreo de la proporción. Entonces, por ejemplo, vamos a compartir. En el caso de la proporción, vamos a tener que el valor esperado es P, ¿verdad? El valor esperado de P minúscula o de P techo es P mayúscula, que es la proporción poblacional, y P minúscula, que es la proporción muestral, o P techo, como ustedes quieran denotarlo. La varianza de P sería P mayúscula por 1 menos P mayúscula entre N. Y la desviación estándar de P, que también se conoce como error estándar, sería la raíz cuadrada de P mayúscula por 1 menos P mayúscula entre N. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las poblaciones infinitas, en el caso de la población finita, recuerdan que el valor esperado se mantiene, sigue siendo P. La varianza se debe multiplicar por el factor de corrección, que sería N mayúscula entre N menos N minúscula entre N mayúscula menos 1. Recordando que la N mayúscula representa el tamaño de la población. Y la desviación estándar sería raíz cuadrada de la expresión anterior, que se conoce como el error estándar de P. Y en el caso de la media, pues también sería error estándar de la media. En el caso de la distribución de muestreo de la proporción, se usa para resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, supongamos que la proporción de motores que contienen un defecto en una operación de ensamblaje es de 0,12. Entonces, en este caso, se supone que la proporción de motores que contienen un defecto en una operación de ensamblaje es de 0,12. Si se seleccionan muestras de 300 motores, calcular la probabilidad de la proporción de motores defectuosos sea al menos 15. Entonces, son problemas donde tenemos la proporción de que un evento suceda, y esa proporción por lo general tiene un valor de referencia que es el que se conoce como la P mayúscula. Nos dan un tamaño de muestra y la idea es calcular probabilidades para determinados valores que puede tomar la proporción. Entonces, por ejemplo, en este primero, la proporción de motores defectuosos sea al menos de 0,15. La proporción de motores defectuosos sea mayor a 0,10 pero menor a 0,14. ¿Dentro de qué valores se encuentra el 50% central de las proporciones muestrales? Entonces, por ejemplo, en la primera es proporción de motores defectuosos al menos 0,15. Entonces, el valor de referencia es el P mayúscula, que en este ejercicio es 0,12. La N es de 300 y la P minúscula, que es para cada pregunta, es el valor que podría tomar la muestra, que es de 0,15. Y después se calculan probabilidades, ¿verdad? Utilizando la distribución normal, que en el caso de la proporción sería la probabilidad de que en este ejercicio, por ejemplo, el P sea mayor o igual a 0,15, dado un promedio, mu, y una desviación estándar o error estándar, sigma. El promedio, recuerden que es el valor esperado de P, que es el P mayúscula, que es el 0,12. Y la desviación estándar que ocupo acá es el P mayúscula por 1 menos P mayúscula dividido entre el
tamaño de la muestra en raíz cuadrada. Esa sería la desviación estándar. Entonces, esta probabilidad, como es una variable continua, es 1 menos el acumulado a 0.15 y usamos el R, 1 menos P norm de 0.15 cuando el promedio es 0.12 y la desviación estándar es la raíz de esta expresión. Y tendríamos la probabilidad. No sé si va quedando más claro ahora. Profe, Sí. el mu sub P siempre va a ser la P mayúscula. Exacto, ajá, es el valor esperado. Ah, ok, gracias. Es en el caso de la proporción. Profe, ¿para qué era que era el 1 menos? El 1 menos es para calcular las probabilidades de mayor o igual o mayor estricto que. Okay. Entonces, cuando usted tiene que calcular la probabilidad de que un número sea mayor o igual que otro en distribuciones continuas, eso es 1 menos el acumulado de 0,15. Bueno, entonces, por eso es que se usa el 1 menos, porque es mayor que. Ok, excelente, gracias, profe. Muy bien, y entonces aquí en la otra pregunta, ¿verdad? Que sea mayor a 0,10 pero menor a 0,14, entonces es la misma idea. Mayor a 0,10 pero menor a 0,14. El promedio sigue siendo el mismo, que es el 0,12, que es la P mayúscula, y la desviación estándar no cambia, ¿verdad? Porque el P mayúscula tampoco ha cambiado, entonces se mantiene. Y como es entre 0,10 y 0,14, por ser una variable continua, eso sería el acumulado a 0.14 menos el acumulado a 0.10. Y usamos la función P norm, era el acumulado a 0.14, el resto del acumulado de 0.10, cuando el promedio es 0.12 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de 0.12 por 1 menos 0.12 entre 300. Eso en cada caso y restamos probabilidades. Ahora, la tercera pregunta, bueno, esto se puede representar gráficamente, la anterior no la hice gráficamente, pero se puede hacer. Y, por ejemplo, acá es la región, ¿verdad? Que esté entre 0,10 y 0,14, es esta probabilidad. Como esto es una curva normal, la probabilidad representa esta región de color rojo, ¿verdad? Que sería el área que tiene esta región bajo esta curva. Y entonces esta zona representaría la probabilidad, que está entre 0,10 y 0,14. Ahora, en el caso de la otra pregunta que decía dentro de qué valores se encuentra el 50% central de las proporciones, yo puedo representar gráficamente el 50%, ¿verdad? Como es central, recordemos que yo me ubico en el valor P, que es el promedio, este 0,12, que es el poblacional, ¿verdad? Ese es el valor esperado. Y me ubico acá. Como dice el 50% central, entonces yo tengo que tomar el 50% del centro. Es decir, si yo me ubico en el valor central, para tener un 50% tengo que devolverme 25 y tengo que avanzar 25 a partir del valor central. Eso me daría el 50% central. Si fuera el 70% central, entonces yo me ubico en el centro y me devuelvo 35 y avanzo 35. En la pregunta me piden los límites de esa región, entonces yo tengo que encontrar el valor P que corresponde a este punto y el valor P que corresponde a este otro punto a la derecha. Es decir, debo buscar los cuantiles o los percentiles, ¿de acuerdo? Que me definen esta región y esta otra. Recordemos que el valor central representa el promedio, la mediana y la moda en una distribución normal. Entonces aquí tengo la mediana. Y la mediana representa el 50%. Si yo me devolví 25, entonces caigo en este punto que de aquí, de la cola izquierda a este punto, entonces tendría un 25%. Y de este punto a este otro, que es el centro, tengo un 25%.
Entonces, este punto de acá es el percentil 25 o el cuantil 25. Si lo tomo a la derecha, como me avancé del centro 25%, en el centro tengo un 50% acumulado. Si avanzo 25 más, entonces aquí tengo un 75%. Entonces debo buscar el percentil 25 y el percentil 75 para obtener el 50% central de esta región. Y eso, entonces, como son percentiles o cuantiles, los determinamos con el QNOR, ¿verdad? Entonces, el cuantil 25 sería el QNOR de 0.25. Aquí le digo o le debo especificar cuál es el cuantil que busco, con el promedio que sigue siendo 0.12 y con la desviación estándar. Igual para el otro valor, que sería el cuantil 75 con el QNOR, y entonces le digo que quiero el percentil 75 con promedio 0.12 y la desviación estándar que ya hemos hablado. Esos dos valores son 0.1073 y 0.1327. No sé si va quedando más claro. Sí, profe. Ok. Y lo otro sería similar, nada más que con la media, ¿verdad? Con el promedio. Entonces, tenemos la misma aplicación, nada más que trabajaríamos con los promedios. Entonces, en el caso del promedio, sería la media en este caso, la media muestral, y el promedio sería mu, y la desviación estándar de X barra sería sigma sobre raíz de n. Ok, entonces no sé si tienen más dudas. ¿Hay dudas? ¿Se queda claro sobre algún otro detalle? Bueno, yo tengo una duda nada más con respecto al valor P en la penúltima presentación. En la penúltima, ajá. Esa es la presentación de diferencia de medias o la diferencia de proporciones. No, de medios. De medias, ok. Vamos a ver en cuál diapositiva. Digamos, es acerca del valor P en general. Es que, Ajá. digamos, usted toma el valor P en muestras grandes y en muestras pequeñas, lo que lleva dentro del valor P, digamos, la fórmula es diferente. Entonces, lo que yo quería era tal vez como que me explicara de cómo sacó esos datos o por qué tiene que ir así. Es que es lo que no me... Claro. Vamos a ver, el valor P, si la muestra es grande, estamos usando Z, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular el valor Z y calcularle la probabilidad de ese Z.
Y si estoy trabajando con muestra pequeña, entonces tengo que calcular el t y calcularle la probabilidad a ese t. Eso sí está Ah. claro. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo aquí y ya lo comparto de la misma presentación para verlo. Ok, vamos a ver. Voy a compartirles este. Tenemos este ejemplo. En este caso, me dieron los datos. O sea, me dieron todos los datos de la muestra 1 y todos los datos de la muestra 2. Entonces, yo tengo que calcular el promedio de cada uno y la desviación estándar de cada uno de los vectores. Puede ser que en el ejemplo ya vengan dados, ¿verdad? Como los que acabamos de ver. Yo les doy el promedio, la desviación estándar y simplemente empezamos a trabajar. Aquí me daban los datos, entonces lo primero que había que hacer era calcular los promedios de cada uno. Entonces calculo el x barra 1 y el x barra 2. El delta en este caso es 0. Entonces, ¿por qué? Bueno, la hipótesis que teníamos era esta, la de menor o igual, de μ1 menor o igual a μ2 contra la alternativa μ1 mayor estricto a μ2. Vamos a hacerlo por el estadístico de prueba. Entonces, en el caso del estadístico de prueba, yo necesito, si son muestras pequeñas, calcular este valor t, ¿de acuerdo? Para compararlo en la región con este otro y definir si rechazo o no. Entonces, ¿cómo se calcula este t? Entonces, la fórmula está acá. El t, si voy a utilizar el estadístico de prueba, lo calculo así, x barra 1 menos x barra 2 menos el delta. Y se divide entre el SP, que es toda la expresión que acabamos de repasar, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de N1 menos 1 por el S1 al cuadrado, etc. Que se multiplica por esta raíz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular este T. Entonces ya tengo los datos, vamos a buscar los datos. Aquí están los datos. Calculo los promedios y la desviación estándar. Entonces el delta es 0 en este ejercicio. Voy a calcular el numerador, que era x barra 1 menos x barra 2 menos delta. Okay, entonces aquí tenemos la diferencia. Y calculo el denominador. Para el denominador necesito el SP, entonces voy a calcular el SP por aparte y aquí lo tengo. Ya calculo entonces el denominador, que sería SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Y calculo el T, que sería el denominador que tengo aquí entre el denominador. Ese valor T me dio 1.56. ¿De acuerdo? Ese sería el valor T. Si yo voy a usar el valor P, entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que el T sea mayor o igual a este valor, o mayor estricto, como quieran, porque se calcula igual. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que sea mayor o igual en valor absoluto. Y si es de una cola, lo dejo con esa probabilidad, y si es de 2 colas, la multiplico por 2 el resultado. Entonces, este es el valor que primero hay que obtener, el T. Cuando ya lo tengo, voy a calcular la probabilidad para calcular el valor P. Entonces, el valor P sería este, ¿verdad? La probabilidad de que el T sea mayor o igual al valor absoluto de ese valor T que yo calculé, que yo lo llamo T observado. Entonces, sería la probabilidad de que T sea mayor o igual a 1.56. Y entonces venimos y calculamos. La probabilidad de que sea mayor o igual a 1.56 es 1 menos el acumulado a 1.56. Pero como estamos usando la T, entonces hay que usar la función PT. Y en la función PT ocupo el T y ocupo los grados de libertad, que cuando son dos muestras sería N1 más N2 menos 2. ¿De acuerdo? Y entonces calculo la probabilidad. Ese valor P me dio 0.0677 para este ejercicio.
No sé si se quedó claro o todavía sigue habiendo dudas. Ya es, bueno, al menos esta parte, la muestra pequeña, sí me quedó claro. Es que lo de los grados de libertad es lo que yo no entendía. Ah, ya. Sí, Sí. es que, por ejemplo, en la muestra grande, a la hora bueno, de sacar ese P, era Ujú, distinto, digamos, se ponía todo distinto. Entonces, por eso no entendía. ya. Se puede hacer igual, nada más que usando la P-norm, ¿verdad? Y en la P-norm no ocupa grados de libertad. Sí, es justamente eso lo que me enredó, porque como aquí usaba esos grados y en el PNORM no. Exacto, el P-norm no ocupa grados de libertad, solamente en el PT. Cuando usa el PT ocupa los grados de libertad, que es decir, cuando está trabajando con muestras pequeñas y no conoce las desviaciones estándar poblacionales. Sí, eso era todo entonces, pero Ahora sí te quedó más claro. sí, muchas gracias. Perfecto. Y otra pregunta que me hicieron acá en el chat, vamos a retomarla, que si el examen es en el aula virtual como la vez anterior, sí, el examen es en el aula virtual y es a las 8 de la mañana, ¿verdad? Recuerden, 8 de la mañana. Y como les decía, pueden usar R, pueden usar Excel, pueden usar la calculadora en papel y lápiz, ¿verdad? O como ustedes gusten, lo que tengan que hacer, ¿verdad? Si tienen que subir un archivo, ok, eso era lo que iba a compartirles un momento. El examen, tiene varias partes, jóvenes. Igual yo voy a estar conectado, pero tiene varias partes. Entonces, hay una parte que es de respuesta breve, ¿de acuerdo? En la respuesta breve, ustedes tienen que completar el cuadrito y todas las respuestas se les va a pedir con 4 decimales, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan presente, son 4 decimales para ver si logramos disminuir un poco, digamos, el problema con el redondeo. Entonces, si ustedes están calculando un intervalo para la proporción, digamos, se va a manejar en escala de 0 a 1, no en porcentaje, ¿verdad? Sino que las respuestas van a ser en escala de 0 a 1. Y entonces, qué sé yo, que a usted le da 0.295614, entonces usted redondea 4 decimales, 0,2956. ¿De acuerdo? Ahora, si tiene que ver con la media, por ejemplo, y la respuesta le da 14,809613, ¿verdad? En el promedio, entonces usted igual lo deja con los 4 decimales, 14,8613. Está claro, sí. Profe, y si da menos decimales, digamos que, por ejemplo, la respuesta dio solo con 2 decimales, ¿le ponemos 2 ceros o lo dejamos así como está? No, le agregan 00. Ok. Sí, con 4 decimales, lo que es respuesta breve, todo con 4 decimales. Y si tiene que ver algo con proporciones, en escala de 0 a 1, ¿de acuerdo? En lo que es respuesta breve. Igual yo voy a estar conectado. Si surge alguna duda, ahí me pueden consultar. Entonces, ese detalle. Y el examen va a tener desarrollo, ¿verdad? Y en el desarrollo lo tienen que resolver, digamos, como ustedes gusten, ya sea que lo digiten, ¿verdad? En Word o en Excel, o lo hacen a mano y luego tienen que enviar la solución en un solo archivo, pero tiene que ser en formato PDF, ¿de acuerdo? Entonces generan el archivo, si lo trabajan en Word, entonces generan el archivo de respuesta en PDF y lo suben en PDF. Si lo hacen a mano, entonces le toman foto a las soluciones y generan un solo archivo con las 3 hojas o las 4 hojas que usen, no sé, y lo generan en PDF y lo suben. Y el archivo se sube en posición vertical, entonces para que tengan presente eso, ¿verdad? Digamos de que tiene que ir las imágenes en posición vertical, no pueden estar en posición horizontal.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Ajá. El examen dura 2 horas y media para realizar todo el examen. Luego, a partir de las 2 horas y media, van a tener media hora más para que tengan todo ese proceso de tomarle foto al archivo y de generar el PDF y enviarlo. Para que en ese caso no tomen tiempo, digamos, del examen, de las 2 horas y media, no tomen tiempo de ese, o sea, no se les va a rebajar ese tiempo para que tengan que hacerlo del archivo y tomar la foto y enviarlos. Ustedes hacen el examen, tiene 2 horas y medias libres para hacer el examen, para resolver, y para enviarlo se les da media hora más para que tengan chance de generar el archivo, subirlo, y ahora sí, ya cuando tienen el archivo subido en el aula virtual, ya tienen todo listo, ya lo pueden enviar. ¿Está claro? Entonces, en sí se nos da igual las 3 horas, está, digamos, a tiempo corrido las 3 horas. Exacto, sí. Ok, ok. Sí, tienen, digamos, técnicamente son 3 horas. ¿Verdad? Para que puedan hacer ese proceso con calma. Ahora, si alguien lo va digitando y todo, digamos, la respuesta y todo, y ve que le da tiempo de hacerlo durante la prueba y con la media hora adicional, lo puede digitar. No es mucho, digamos, en el desarrollo, pero sí tienen que hacer varias cosillas. Entonces, sí, es importante que ustedes, digamos, como que definan cómo lo quieren hacer. Lo que sí deben hacer es que el archivo final que ustedes suben tiene que ir en formato PDF. No se autorizó ningún otro formato de archivo. Entonces, eso por ahí, ¿verdad? Con lo que es respuesta breve, tener cuenta que son con 4 decimales las respuestas y con eso tal vez evitamos, ¿verdad? Igualmente, si hay algún detallillo, uno lo puede revisar después manualmente, ¿verdad? Pero es como para disminuir todo, digamos, el problema del examen 1, que algunas cosas con el del redondeo y eso, ¿verdad? Entonces se trató como de minimizar lo más que se pudo. Pero bueno, igual puede haber algún detalle que se haya escapado, pero esperemos que no sea así. ¿Qué más? Ok, sí dice, por ejemplo, aquí, si el redondeo da 0.06849, entonces usted lo puede dejar en 0,0684 o lo puede escribir como 0,0685, cualquiera de las dos. En el espacio se dejó un margen de tolerancia para que precisamente se puedan detectar todas esas pequeñas diferencias en el redondeo y que si al final usted falló por 1 o 2 decimales, no se le tome, o sea, el sistema no la califique como mala. No sé si le quedó claro, Rodolfo. Después otro detalle, jóvenes, en la prueba no se aclaran preguntas específicas sobre cómo resolver un ejercicio, sino que son como aspectos generales, ¿verdad? Como alguna instrucción que tal vez no se entienda o algún detallillo ahí, pero solamente eso. Profe, entonces el examen sería el lunes a las 8, ¿verdad? El lunes a las 8, correcto, sí. Perfecto. Profe, ¿y la entrega de notas cómo la haría? La entrega de notas, vamos a ver, yo espero tal vez el miércoles. Yo se las enviaría por correo, ¿verdad? Cualquier cosa, si me atraso, entonces yo les escribo. Yo tengo el correo que ustedes reportan en el aula virtual, ¿verdad? Ese es el correo que yo tengo de cada uno de ustedes.
Entonces yo les enviaría un mensaje a ese correo para que ustedes estén atentos ahí a ese correo. Entonces, si yo lo tengo todo listo para el miércoles, les subo, les mando el correo ya con la nota, y si no, les mando un correo indicándoles que pasado y que se las envío tal día. Entonces ahí les indico qué día se los enviaría. ¿Algo más? Yo igual me conecto ese día, puede ser unos 10 minutos antes de las 8, por si tienen alguna duda, no tanto de la materia, sino digamos como de procedimiento, ¿verdad? De cómo proceder en el examen por cualquier consulta. Pero yo espero que, yo creo que ya les comenté todo lo que se nos había. Repasen bien lo de las presentaciones, jóvenes. Yo creo que abarqué la mayoría de ejemplos, ¿verdad? Que pueden darse. Eh, por ejemplo, en las pruebas de hipótesis, tal vez no todos los ejercicios están resueltos con los 3 métodos, pero eso no importa porque ustedes escogen uno para resolver. Si tuvieran que resolver prueba de hipótesis, nada más utilizan uno, no tienen que utilizar los 3 métodos. Ustedes escogen el que mejor les parezca. Entonces, por ejemplo, si no entienden bien lo del valor P, entonces lo omiten para efectos de calcular, digamos, para resolver algún ejercicio. Sí deben saber, digamos, qué significa el valor P, cuándo se rechaza y cuándo no se rechaza, pero si tuvieran que resolver alguna prueba de hipótesis, no necesariamente tienen que usarlo, entonces lo pueden omitir, ¿verdad? Pero por lo menos sí saber interpretarlo y saber qué significa un valor P, ¿verdad? Mayor a la significancia o menor a la significancia, ¿qué significa eso? Leer bien, ¿verdad? Para saber si en un ejercicio les dan la población o no les dan población, tenerlo presente para ver si tienen que usar el factor de corrección o no, ¿verdad? Ese es un detalle importante. Entonces, leer bien cada una de las preguntas. Yo pienso que tienen tiempo adecuado, y como van a tener ahí también el tiempo adicional de la media hora para generar el archivo y enviarlo, entonces no tienen que preocuparse durante las primeras 2 horas y media en ver cómo generan el archivo y si ya pierdo tiempo mientras lo genero, ¿no? Para eso tendrían 30 minutos más para que puedan tener esa posibilidad. Profe, respecto a la cantidad de preguntas de este examen, ¿va a ser la misma que la vez pasada? 13. Sí, es parecido. No recuerdo exactamente ahorita cuántas, pero sí anda ahí por un valor similar al anterior. Ahora, todos los que están acá pueden hacerlo el lunes a las 8, ¿verdad? O hay alguien que, bueno, en realidad lo que se hace es que se adelantó 1 hora con respecto al horario del curso, pero no creo que alguien tenga examen ese día a las 7 de la mañana de otro curso, ¿verdad? Si no, tendría que enviarme la justificación ahí, ¿verdad? Con el respectivo documento, ¿verdad? Si fuera eso, pero todos y todas podrían eventualmente a esa hora, ¿verdad? No tienen problema. Por mi parte, sí, profe. Ok. Sí, todo bien. Bueno, muy bien, entonces yo creo que
Y por hoy podríamos quedar acá. Entonces hay cosas, nos conversamos el lunes, ya con el inicio de la prueba. Gracias, profe. Ok, con gusto. Está bien, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Dones, profe. Ok.